Un agradecimiento especial a Pat Lover, Eva Tesco y Slice Games por ser mecenas en Patreon. Muchas gracias. Station to station, filled with emotion, wanna lead the new revolution. Alright boys, let's have our brain cells decimated even more. Episode 3, in Japanese, was Fear of Losing, or The Feeling of Defeat. And in Spanish, it was... Capítulo 3, El sabor de la derrota. What the fuck? That makes no sense at all. Because if you watch the whole episode, you realize that this title is clickbait. Indeed, ladies and gentlemen, this is the first real clickbait in history ever. Okay, in this scene we have a very broken flashback. Darky, roll the parts! Alguien que conduce un 8-6 no merece mi atención. El tío del 8-6 no me interesa. No me tomes el pelo. No correría contra ti ni aunque me retaras. No competiría con él ni aunque me lo suplicara. Y ese coche no es bueno. Deberías ser capaz de ver que está ya muy viejo. Pero en estos momentos, un coche como ese está condenado al fracaso. Aún así, nosotros no vamos a perder. El LAN EVO es el mejor de todos. De todos modos, no nos ganaría. El LAN EVO es el rey de la montaña. So, now that we have this in mind, either this scene is a piece of shit badly dubbed that doesn't respect itself, or Takumi has Alzheimer's or dementia. ¿Cómo que el vago recuerdo? ¿Tan joven y ya tienes demencia senil? Whatever the case, both are equally funny. ¡Me gusta la demencia! Habría posibilidades si el conductor no fuera hábil, pero es de los mejores, así que tenemos las de perder. ¡No digáis eso! Iketan y Kenji, ¿se puede saber por qué narices vosotros sois siempre tan pesimistas? Piénsalo bien, Itsuki. Pero es que es Takumi quien está corriendo, joder, tíos. Y creo que sabéis de sobra que todo es diferente cuando es él el que conduce. Mierda, cómo odio esto. Quiero dejarle ya atrás. Joder. Esto es una mierda. ¿Por qué tengo que ir detrás de un 8-6 tan lento cuando estoy llevando un Evo 4? Me saca de quicio. Mi Evo 4 solo tiene una marcha a toda mecha. Oh my god, what do you mean by one gear? What the fuck is that? Like, he actually says that he's Evo 4 only has one word in his dictionary and it's full throttle. Just like they did in Latin Spanish dub. En el diccionario que yo comparto con mi Evo 4 no se encuentra otra palabra más que acelerar. Algo que pasa en este doblaje que nunca he mencionado hasta este momento, que es donde más se nota, es que como que el actor de Keisuke siempre está como demasiado enojado, más de lo que representa el personaje. Estamos en esta escena del capítulo 3, donde por alguna razón Keisuke está más enojado de lo normal y habla de forma demasiado despectiva contra Kenta. Oye, Keisuke. ¿Eh? ¿Qué dijo Ryosuke sobre esta carrera? Poca cosa en realidad. Solo dijo que si quería venir, que me quedara justo en este lugar. Nadie piensa que un 8-6 tenga posibilidades de ganar. Su rival es un LAN EVO, así que la cosa es casi imposible. Tú no eres el más indicado para hablar, Kenta. Porque normalmente tampoco nadie pensaría que un 8-6 tendría posibilidades de ganar a tu S1-4. A todos nos han derrotado siguiendo el mismo patrón, incluso a mi hermano. ¿Cómo? ¿Pierdes por adelantarle? Sí, así es. ¿Qué pasa? ¿Te parece una contradicción? Keisuke, si te duele la cabeza o algo, mate un Tafirol, tranquilízate, por favor. Este video no está patrocinado por Tafirol ni por ninguna otra compañía médica o farmacéutica. Kyoichi, aunque no use la simulación 3... No vas a quejarte si gano, ¿verdad? ¿Has visto? Ahora verás la diferencia que hay entre los dos. Iré a toda velocidad hasta que desaparezcas del retrovisor.
¿Que ha adelantado al 8-6 y está intentando dejarlo atrás? ¡Victoria! Me lo imaginaba. ¡Será idiota! Alright, so this is the second and last time the Krebs style drifting is mentioned on Initial D. They had the opportunity to say it after they didn't say it in Nakazato's race, but no, they didn't. Instead, they said something similar. Entrar en una curva a toda velocidad y girar muy rápido. Esto está a años luz de esa velocidad de tortuga que tienen los coches de tracción trasera. Leaving aside the forgotten technique, do I even have to mention the fact that what Seiji said makes no sense, since there are thousands of FR cars that are even faster than the Evo 4 at the time? No? Thanks. Also... ¿Qué ha pasado? ¡Ya viene! ¿Pruebo a hacer la técnica de la cuneta? ¡Ahí llega! ¡Mierda! ¡No me libro de él! Los neumáticos delanteros están perdiendo agarre. Y estoy dejando de concentrarme. ¡Maldita sea! Lo estoy haciendo bien. No me equivoqué al adelantarlo. Seré yo quien gane, Kyoichi. Capítulo 4 en japonés fue Victoria sin emoción y en castellano fue... Capítulo 4. Una victoria vacía. Técnicamente está bien. Sigo pensando que queda mejor Victoria sin emoción, pero al menos es mejor que el título que tuvo en latino. ¡El 8-6 va detrás! ¡Ahora! ¿Cómo es posible? Ha cogido la parte interior. ¿Cómo lo ha hecho? Si solo es un pedazo de chatarra inútil. ¿Cómo puede ir tan rápido? ¡Mierda! Los neumáticos no responden bien. ¡Joder! Es impresionante. ¿Cómo ha podido derrotar al Lali? Me he quedado de piedra. Tras de que terminara la carrera y se diera la afetada más memeable de todo el anime, llegó el momento donde se nos menciona el pase de montaña recurrente de los emperros. ¿Que cuál es? Si te hubieras molestado en hacerme caso, no habrías perdido de forma tan miserable. No eres un animal que actúa por impulsos. Usa la cabeza. ¿Que no lo saben? Pues más que obvio porque no se lo mencionó. Al igual que en latino, en esta escena no se mencionó que Hirohasaka es el paso recurrente de los emperros. Si entiendes lo que digo, deberías venir a Akagi. Quería decirte eso. ¿De qué va ese menudo fantoche? Esta nota cuenta cosas horribles sobre Mogi. Está saliendo con un hombre que conduce un Mercedes. ¡Mierda! ¿De qué va todo esto? Y al final del capítulo, cuando Takumi recibe la llamada de Shiriashi, esta le cuenta a Takumi cómo Natsuki ha estado saliendo con el tipo en Mercedes y que ahora está en un restaurante familiar. Que por cierto, ¿dónde está el restaurante familiar? El restaurante familiar al lado de la estación. ¿Al lado de la estación? ¿Estás seguro, Takumi? Dijo que en el restaurante cerca de la carretera Maebashi. Exactamente, el restaurante familiar está al lado de la carretera de Maebashi, no de la estación. Aunque sigo sin saber a qué estación se refiere. Muchísimas gracias por intentar entender lo que yo siento. So I feel present inside my soul. Don't be afraid, you're my shooting star.
qué ha venido a Akagi? Bueno, vayamos con el capítulo 5. En japonés fue cuenta regresiva para la destrucción y en castellano fue... Capítulo 5. Cuenta atrás para la caída. A ver, bueno, no son tan distintas una de la otra. Para mí el japonés tiene un mayor impacto que el castellano, pero no está tan mal, no es muy diferente, así que es aceptable. Takumi, después de tener el episodio de telenovela más conche su madre que ni siquiera la Rosa de Guadalupe puede igualar, termina llegando a Akagi para correr contra Kyoichi y este le explica las reglas de la batalla. Empecemos ya. El inicio será con ventaja, igual que contra Seiji. Y bueno, ¿acaso este estilo de batalla no tenía un nombre? Yo qué sé, estilo handicap o algo así. Me gustaría que se tratara de una carrera con handicap. Quiero saber si os parece bien. Pero bueno, incluso si no se utilizara el nombre de estilo handicap, que por cierto no se vuelve a utilizar en todo el doblaje castellano, esto está mal dicho, ya que se supone que Kyoichi tendría que decir lo siguiente. O algo así. Tú saldrás primero. Y yo empezaré cuando tú salgas de la primera curva. Aquí Kyoichi le acaba de decir a Takumi que este va a arrancar tan pronto este llega a la primera curva. Así que veamos qué pasa. ¡Han empezado! Y tal como podemos ver, Kyoichi arrancó tan pronto que Takumi pisó el acelerador. Así que vos, el weón que no se ha visto ni Shaldi en japonés en su vida, va a pensar que Kyoichi es un tremendo conche de su madre. Pero no. Lo que pasa aquí es que Kyoichi le dice a Takumi que este va a iniciar su ataque tan pronto pase en la primera curva. No que va a arrancar tan pronto pase en la primera curva. Tú saldrás primero. Y yo empezaré cuando tú salgas de la primera curva. ¡Qué raro! ¿Qué ocurre, Itsuki? Pues que Takumi no está en casa. ¿Ah, sí? ¡Jo, qué rollo! Jolín, qué rollo. Es que incluso yo veo youtubers españoles, veo una serie que se llama Aquí no hay quien viva, que es española también, y nunca he escuchado a un weón decir jolín, qué rollo. Me he olvidado de programar el vídeo para grabar mi programa favorito. Iba a pedirle que me lo grabara él. Aquí, como es costumbre, Itsuki dice video en vez de videograbadora. Estoy seguro de que un viejo 8-6 nunca podrá derrotar al Evo 3 de Kyoichi. Aquí al conche su madre de Seiji se lo olvidan prácticamente una de las características más importantes del Evo 3 y es que este es muy bien balanceado. Y este no es el recorrido de su zona. ¿Ha sido tan estúpido como para no darse cuenta de eso? ¿O es que confía mucho en su intuición y su experiencia? ¡Maldita sea! ¡Esos dos ya han empezado la carrera! Estoy seguro. Tiene el mismo sistema que los coches del Campeonato Mundial de Rally. ¿Cómo dices? ¿Un sistema anti-lag? Me siento seguro. Acá en esta parte, al igual que en latino, Takumi nos describe cómo es el ruido del bang 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 del escape de Kyoichi. Joder, el petardeo de su coche me pone de los nervios. Y bueno, para mí está bien porque yo tengo un nivel de respeto para Evo 3. Evo 3 es una hueá legendaria, al nivel de la empresa en el rally. Y es algo que se tiene que tratar con el respeto que se merece. Que te pueda parecer ruidoso y eso, pero eso no le va a quitar nada, weón. A mí no me gusta que ya le llamen ruidoso al Evo 3. El Evo 3 es legendario y punto, y se le trata con respeto. Por eso, a la próxima persona que me diga que el Evo 3 es ruidoso, le voy a ir a la casa a partirle la pierna, weón. Y le voy a sonar el escape del Evo 3 en toda la cara. Un poco después de eso, la carrera sigue y Kyoichi dice lo siguiente. Debo admitir que te adaptas muy bien al terreno. Apenas tienes experiencia conduciendo en este trayecto. A ver, no, eso es mentira. Takumi nunca ha manejado ni una sola vez en Akagi. A menos que... No. No me digas que se está refiriendo a la vez que Takumi manejó el 180 de Tsukamoto en Akagi contra esa pareja de amargados. No puede ser.
Ah, no, espera, que... Bueno, mejor que lo diga Engie. Ah, espera, es cierto que Kyoichi ni siquiera vio esa batalla. Entonces, bueno, es un error esta wea y punto, ya. Hablando un poco más de eso, mi pareja de Marcaros eran tremendos conche su madres, porque, en serio, la Natsuki apenas rozó el auto un poco y ya estaban bien conche su madres, y de hecho por eso fue que Takumi corrió contra ellos en un principio, pero bueno. Lo mejor será adelantarlo en la próxima curva. No escapará a mi contraataque. Han llegado aquí en solo 1 minuto. Su velocidad es increíble. El 8-6 está acabado. Dime, Ryosuke, ¿hay alguna posibilidad de que el 8-6 lo adelante? Me parece que ya conoces la respuesta, ¿verdad? ¿Será idiota? Debió dejar que nos encargáramos de él. ¡Maldita sea! Ha venido al sitio equivocado y ahora perderá miserablemente. Bueno, en esta escena en la que Ryosuke da el típico discursito con su madre que siempre ponen literalmente cualquier carrera de Initial D en la que está presente, dice este diálogo. Con su técnica, el Evo 3 es un arma letal en las curvas. No tiene nada que hacer. Es bueno tanto en las entradas como en las salidas. Es el motor ideal para alguien como él. El error aquí es que en el japonés Ryosuke utiliza el término dogfight, que literalmente en español significa pelea de perros. Aunque tiene un significado más profundo, como por ejemplo sería la batalla entre dos titanes o dos figuras de alto poder. O bueno, también hace referencia a una batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, pero yo no sé, weón, lo estoy leyendo esto en un guión. No es su forma habitual de conducir. El ruido que emite el silenciador es como un rugido de furia. Bien, capítulo 6. En japonés fue Sayonara Hashiroku y en castellano fue Capítulo 6. Adiós, 8-6. literalmente lo mismo. Bien, este es un error inusual. Comienza a partir de esta escena. Considerando la diferencia de aceleración entre el Evo y el 8-6, está derrapando más rápido que yo. Al Evo 3 lo llamarán simplemente Evo. El tema es que solo lo harán en este capítulo 6, para luego en el 7 volver a llamarlo Evo 3 como debería ser. Considerando la diferencia de aceleración entre el Evo y el 8-6, parece que al final no ha podido derrotar al Evo. No, por supuesto que no lo ha hecho. No creo que Takumi sepa cómo rendirse. Su mente y su motor están corriendo ahora como uno solo. Eso es todo. Es el momento. Después del siguiente giro aceleraré a fondo. Pronto estarás acabado. Ha cambiado su forma de conducir.
En el mundo de las carreras, un motor averiado significa la derrota. Pero como te he dicho antes, no iba a considerar esto una carrera. El motor de tu coche está hecho polvo. Es un buen momento para decidirte. ¿Por qué no jubilas esa chatarra? A ver, todo bien con el diálogo. El único problema es que le dijiste chatarra al Choto 6. Y igual es una falta de respeto literalmente, ya que no era necesario. Ya que le quita un poco la chispa a este diálogo por el tono en el que se dice. Se supone que ahora mismo Kyoichi le está explicando su lección a Takumi, como si fuera un profesor hablándole a su alumno. Pero parece que el insulto venía gratuito, así que ni modo. Bueno, en resumen, debería decir 8-6 y no chatarra. 完全にエンジン終わってるだろう。いい機会だから86はもう潰したらどうだ。 ¿Qué ha pasado? He demostrado lo que le puedo hacer a un 8-6. Ha sido fácil y muy divertido. ¿Fácil? No creo que te haya resultado sencillo, la verdad. La verdadera carrera estaba a punto de empezar, pero su motor se ha parado. Espera, ¿motor parado? ¿No que esto solamente pasaba en el live action? ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! La verdadera carrera estaba a punto de empezar, pero su motor se ha parado. ¿Se le ha estropeado el motor? ¡Joder, será idiota! Gente, no me lo puedo creer. Un personaje que en este doblaje actúa bien. Esto hay que celebrarlo. Los del equipo Red Suns están hablando de eso. Dicen que se le ha estropeado el motor. Oh, bueno. Sí, pero Kyoichi había dicho que se había parado y no que se había estropeado el motor. Pues verás, me parece que ahora mismo tengo ahorrados unos 200.000 yenes. No creo que llegue, pero podemos usarlo para reparar el motor. La verdad es que tienes más dinero. Más bien diría que eres rico. He estado guardando ese dinero a tu nombre. A veces cojo prestado un poco para ir a beber, pero... Entonces, ¿por qué no lo usamos para repararlo? Si se pudiera reparar, lo haría, pero si no se puede hacer, no hay otro remedio. Tienes que asumirlo. Takumi, tranquilo. Sé que piensas que ha sido todo por tu culpa, pero... Que sepas que no es así. Ocurrió mientras estabas conduciendo. No ha sido solamente por tu culpa. Aquí, como es costumbre, Itsuki dice video. Perdón, dice video en vez de videograbadora.